El faro de las Islas Flannan es un faro ubicado en lo alto de Eilean Mor. La mayor de las Islas Flannan es las Islas Hébridas Exteriores, frente a la costa oeste de Escocia. Es conocido sobre todo por la desaparición misteriosa de sus guardianes en el año 1900. El primer registro de que algo era normal en el faro de las Islas Planas sucedió en la noche del 15 de diciembre de 1900, cuando el vapor Actor, en ruta de Filadelfia a Leyte, anotó en su cuaderno de bitácora que la luz del faro no estaba encendida a pesar de las condiciones climáticas adversas. Cuando el barco, retrasado por el temporal, atracó en Leyte el 18 de diciembre de 1900, el avistamiento fue informado a la Northern Lighthouse Board. El, el barco de improvisamiento del faro, el Hesperus, fue incapaz de navegar desde Brislet en en la isla Lewis como tenía planeado realizarlo el 20 de diciembre debido a las condiciones climáticas adversas. No logró llegar a la isla hasta el mediodía del 26 de diciembre. El faro era manejado por tres hombres: James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur, con un cuarto hombre de relevo rotativo que pasaba tiempo en la costa. Al llegar, la tripulación y el hombre de relevo vieron que el asta no tenía bandera. Todas las cajas de provisiones habituales anteriores habían quedado en el sitio de embarque y aún más extraño, ninguno de los fareros estaba allí para darles la bienvenida. Jim Harvey, el capitán de Hesperus, intentó llamar su atención haciendo sonar la sirena del barco y lanzando una bengala, pero sin éxito. Se arrió un bote y Joseph Moore, el cuarto farero de relevo, fue llevado a tierra solo. Encontró la puerta de entrada al complejo y la puerta principal del faro, ambas cerradas, las camas sin hacer, la chimenea las cenizas frías y el reloj de pared parado al no habérsele dado cuerda. Regresó a la zona de atraque con estas siniestras noticias y luego volvió con el segundo de a bordo de Hesperus y un marinero. Una búsqueda más minuciosa reveló que las lámparas habían sido limpiadas y rellenadas. Un sobre todo encerado continuaba en el perchero, sugiriendo que uno de los fareros había salido sin esta habitual protección marinera contra el mal tiempo propio de esa época del año. Todo permanecía limpio y en orden, sin la menor señal de violencia, aparte de una silla volcada junto a la mesa de la cocina. No había ningún rastro de los fareros, ni dentro del faro ni fuera de la isla. Moore y tres marineros voluntarios se quedaron en la isla para atender el faro y el Hesperus regresó a Lewis. El capitán Harvey envió un telegrama a la Northern Lighthouse Board con fecha del 26 de diciembre de 1900 declarando: un accidente terrible ha pasado en las Islas Flannan. Los tres guardianes, Ducat, Marshall y el ocasional, ha desaparecido de la isla. Se detuvieron los relojes y otras señales indicaron que el accidente debe haber sucedido hace aproximadamente una semana. Pobres hombres deben haber sido arrojados desde los acantilados o ahogados tratando de asegurar una grúa. En Eilean los hombres registraron cada rincón de la isla en busca de pistas sobre el destino de los guardianes. Encontraron que todo estaba intacto en el embarcadero, pero el sitio de atraque del oeste proporcionó evidencia considerable de daños causados por tormentas recientes. Una caja de 33 metros sobre el nivel del mar había sido rota y sus contenidos esparcidos. Las barandas de hierro estaban dobladas.
Los raíles de fierro del ferrocarril habían sido arrancados de su hormigón y una roca que pesaba más de 1 tonelada había sido desplazada. En la cima del acantilado, a, a más de 60 metros sobre el nivel del mar, la hierba había sido arrancada hasta 10 metros del borde del acantilado. Ningún cuerpo fue encontrado, resultando en una fascinante especulación nacional. En diarios y periódicos británicos de la época se contaron historias inverosímiles, como que una gran serpiente de mar o pájaro marino gigante se había llevado a los hombres que habían arreglado para que un barco les recogiera y empezar nuevas vidas, que habían sido secuestrados por espías extranjeros o habían conocido su destino a través de la presencia malévola de un barco lleno de fantasmas. Las explicaciones sobrenaturales sobre espíritus o brujería eran las preferidas por los locales. Más de 10 años después, los acontecimientos todavía eran conmemorados y especulados. La balada escrita en 1912 Flannan de Wilfrid Wilson Gibson se refiere erróneamente a una silla volcada y una mesa recién puesta, indicando que los fareros habían sido de repente perturbados. Sin embargo, en su primer relato hecho por Moore, el guardián de relevo declaró que los utensilios de cocina estaban todos muy limpios, lo cual es una señal de que debe haber sido en algún momento después de la cena que se fueron. Moore, cuando se despidió de ellos el día 8, los había visto bien, ni tristes ni molestos. La última entrada anotada en el registro del faro era del 13 de diciembre, pero se había escrito en la pizarra para transferir luego al libro de registro las incidencias climáticas del día 14, con mal tiempo, y a las 9 a.m. del día 15 que el viento amainaba y apagaba la luz por la buena visibilidad. Investigadores posteriores han tenido en cuenta la geografía de las islas. La costa de Eilean Mor está profundamente marcada por estrechos acantilados llamados geos. El embarcadero oeste, situado en uno de estos geos, termina en una cueva. Durante marea alta o tormentas, el agua se precipita en la cueva y entonces rebota y sale con una fuerza considerable. Es posible que MacArthur pudiera haber visto una serie de grandes olas acercándose a la isla y, sabiendo el probable peligro para sus colegas, corrió abajo para advertirles, solo para ser arrastrado también por la violenta marejada. Investigaciones de James Love descubrieron que Marshall había sido anteriormente multado con 5 chelines por haber perdido su equipamiento durante un fuerte vendaval. Podría ser que, intentando que no volviera a ocurrir, él y Ducat intentaron asegurar su equipamiento durante una tormenta y fueron barridos como resultado. El destino de MacArthur, a pesar de la obligación de un hombre como mínimo, debía permanecer siempre en el faro, pudo haber sido el mismo. Love especula que MacArthur probablemente trató de advertir o ayudar a sus colegas y fue también barrido. Esta teoría tiene la ventaja de explicar el sobre todo y el abrigo de MacArthur en sus perchas, pero no las puertas cerradas. Otra teoría se basa en las experiencias de primera mano de Walter, farero de Flannan, de 1953 a 1957. Creía que un hombre pudo haber caído al mar y entonces sus compañeros que intentaban rescatarle fueron también barridos por anormales olas gigantes. Otra propuesta se basa en la psicología de los guardianes. Presuntamente MacArthur tenía un carácter volátil. Esto puede haber terminado en una lucha al borde del acantilado del embarcadero oeste, causando la muerte de los 3 hombres. Otra teoría es que uno de los hombres se volvió loco, asesinó a los otros 2, lanzando sus cuerpos al mar y después saltó él mismo.